La historia del Arcángel Miguel, el guerrero de Dios. Las visiones proféticas de Daniel incluyeron revelaciones específicas sobre el ministerio futuro de Miguel. El profeta vio al arcángel como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, una promesa de que la protección angelical continuaría incluso durante los tiempos más oscuros de la historia humana. Estas visiones consolaron no solo a Daniel sino a generaciones futuras de creyentes que enfrentarían persecución y tribulación. El regreso del exilio bajo Ciro el Persa fue orquestado en gran parte por la influencia angelical de Miguel sobre los corazones de los gobernantes paganos. Cuando el emperador persa proclamó su decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, estaba respondiendo inconscientemente a inspiraciones angelicales que Miguel había estado sembrando en su mente durante meses de preparación invisible. La reconstrucción del templo bajo Zorobabel presentó desafíos únicos que requirieron intervención angelical constante. Los enemigos del pueblo de Dios trataron repetidamente de sabotear el proyecto, pero Miguel organizó defensas espirituales que frustraron cada complot. Cuando los trabajadores se desanimaban por la oposición constante, ángeles bajo su comando les daban fuerzas renovadas y coraje para continuar la obra sagrada. Esdras el escriba recibió protección especial de Miguel durante su misión de restaurar la ley entre el pueblo retornado del exilio. Cuando Esdras confesó públicamente los pecados de la nación y llamó al pueblo al arrepentimiento, Miguel dirigió una manifestación de la presencia divina que movió a multitudes enteras a llorar por sus transgresiones y comprometerse a vivir según los mandamientos de Dios. Nehemías, durante la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, experimentó la protección angelical de maneras muy tangibles. Cuando los enemigos conspiraron para atacar a los trabajadores, Miguel dispuso huestes angelicales alrededor de la ciudad que se manifestaron como una presencia protectora tan real que los atacantes huyeron aterrorizados sin saber exactamente por qué. Durante los siglos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando el cielo parecía silencioso y no había profetas que hablaran en nombre de Dios, Miguel mantuvo su vigilancia constante sobre el pueblo elegido. Estos fueron tiempos de preparación oculta, cuando el arcángel y sus huestes preparaban el mundo para el evento más importante de toda la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Bajo la dominación griega de Alejandro Magno y sus sucesores, Miguel protegió especialmente a aquellos judíos que se mantuvieron fieles a la fe de sus padres a pesar de las presiones para adoptar la cultura helenística. Durante la persecución de Antíoco Epífanes, cuando el templo fue profanado y se prohibió la práctica del judaísmo bajo pena de muerte, Miguel organizó una resistencia espiritual que eventualmente se manifestó en la rebelión física de los macabeos. Judas Macabeo y sus hermanos recibieron asistencia angelical directa en sus batallas contra los opresores sirios. Miguel mismo dirigió cargas angelicales que confundían a los ejércitos enemigos y daban victoria a los judíos a pesar de estar enormemente superados en número. La purificación y rededicación del templo fue celebrada en el cielo con festivales angelicales que reflejaban la alegría de los humanos en la tierra. Durante el período romano, cuando Judea se convirtió en una provincia del imperio más poderoso del mundo, Miguel adaptó sus estrategias de protección a las nuevas circunstancias políticas. Comprendía que la paz romana, a pesar de su origen pagano, era parte del plan divino para preparar el mundo para la venida del Mesías. Las carreteras romanas permitirían que el evangelio se extendiera rápidamente, la lengua griega común facilitaría la comunicación del mensaje cristiano, y la relativa estabilidad política proporcionaría un ambiente donde la nueva fe pudiera echar raíces. La selección de María de Nazaret como madre del Mesías había sido decidida desde la eternidad, pero Miguel fue responsable de supervisar su preparación espiritual desde su nacimiento. Ángeles especiales bajo su comando protegieron la pureza de su linaje, inspiraron su educación religiosa y la prepararon gradualmente para el momento en que recibiría el anuncio más importante de la historia humana.
Joaquín y Ana, los padres de María, recibieron protección angelical especial durante los años de su aparente esterilidad. Miguel sabía que su fe estaba siendo probada para prepararlos para ser los abuelos del Salvador del mundo. Cuando finalmente concibieron a María en su vejez, fue después de años de oraciones que Miguel había estado llevando directamente al trono divino. La infancia de María fue supervisada personalmente por Miguel, quien se aseguró de que creciera en un ambiente de pureza y devoción extraordinarias. Aunque ella no era consciente de su destino futuro, Miguel inspiró en ella un amor por Dios que superaba el de cualquier otra persona de su generación. Su vida de oración, su estudio de las Escrituras y su dedicación al servicio de los demás fueron todas cultivadas bajo la influencia invisible del Arcángel. José el carpintero también recibió preparación angelical especial, aunque de una manera diferente. Miguel reconoció en él la justicia y humildad que lo harían digno de ser el padre adoptivo del Hijo de Dios. Durante años antes del anuncio del embarazo de María, ángeles bajo el comando de Miguel inspiraron en José una devoción especial a las promesas mesiánicas y una pureza de corazón que lo prepararía para aceptar el misterio de la encarnación. El momento de la anunciación fue el punto culminante de milenios de preparación angelical. Aunque fue Gabriel quien recibió el honor de llevar el mensaje a María, Miguel dirigió toda la operación celestial que rodeó este evento. Huestes angelicales llenaron los cielos sobre Nazaret, cantando alabanzas silenciosas mientras contemplaban el momento en que la eternidad se encontraba con el tiempo. Cuando María pronunció su fiat, hágase en mí según tu palabra, Miguel dirigió una explosión de alabanza celestial que resonó por todas las dimensiones del cosmos. En ese momento, el Verbo se hizo carne, y toda la creación se regocijó de maneras que los humanos apenas podían percibir. Las estrellas brillaron con luz renovada, las flores se abrieron con colores más intensos, y los ángeles comenzaron nuevos cantos de alabanza que continuarían por toda la eternidad. Durante los meses del embarazo de María, Miguel estableció un sistema de protección que superaba todo lo que había hecho anteriormente en la historia humana. Legiones de ángeles rodearon a la Madre de Dios con una vigilancia invisible pero constante. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, cada respiración que tomaba era preciosa más allá de toda medida, porque llevaba en su vientre al Creador del universo. El viaje a Belén para el censor romano fue supervisado personalmente por Miguel, quien se aseguró de que cada detalle se desarrollara según el plan divino. Cuando José y María no encontraron lugar en la posada, no fue accidente sino providencia divina que los llevó al establo donde nacería el Salvador del mundo. Miguel había estado preparando ese humilde lugar durante días, llenándolo de santidad invisible y paz sobrenatural. La noche del nacimiento de Cristo fue la noche más gloriosa en toda la historia de la creación. Miguel dirigió el coro angelical más magnífico que jamás había resonado sobre la tierra, proclamando a los. Cuando María dio a luz al niño Jesús en la medianoche sagrada, Miguel fue el primero de todos los seres creados en adorar al Verbo encarnado. Postrado ante el pesebre donde yacía el Creador de todas las cosas hecho bebé humano, el gran arcángel experimentó una adoración que trascendía todo lo que había conocido antes. Aquí estaba su Señor y su Dios, vulnerable y dependiente como cualquier recién nacido humano, pero sin perder un ápice de su divinidad infinita. Los Reyes Magos de Oriente fueron guiados por una estrella especial que Miguel había encargado a uno de sus ángeles más brillantes. Esta estrella no era un cuerpo celestial ordinario sino una manifestación angelical que podía moverse y detenerse según fuera necesario para guiar a los sabios hasta el lugar exacto donde se encontraba el niño rey. Cuando llegaron a Belén y ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra, Miguel comprendió el simbolismo profético de estos dones que anunciaban la realeza, divinidad y futura pasión del Salvador.
La huida a Egipto para escapar de la masacre ordenada por Herodes fue otra operación que requirió toda la experiencia de Miguel en protección angelical. Durante el viaje nocturno de la Sagrada Familia, legiones de ángeles marcharon invisiblemente junto a ellos, asegurándose de que encontraran refugio seguro, agua limpia y alimento suficiente. En Egipto, Miguel estableció una red de protección que mantendría a la familia oculta y segura hasta que fuera tiempo de regresar a Tierra Santa. Los años de la infancia oculta de Jesús en Nazaret fueron tiempos de vigilancia angelical constante pero discreta. Miguel se aseguró de que el niño Jesús creciera en un ambiente de normalidad humana que le permitiera experimentar completamente lo que significa ser humano, mientras que al mismo tiempo protegía su vida de cualquier peligro que pudiera interferir con su misión futura. Cuando Jesús se perdió en el templo a los 12 años y fue encontrado discutiendo con los doctores de la ley, Miguel observó con alegría especial cómo la sabiduría divina comenzaba a manifestarse más claramente a través de la naturaleza humana del Salvador. Ver a los eruditos más respetados de Israel asombrados por las preguntas y respuestas de un niño de 12 años fue un anticipo de las maravillas que caracterizarían el ministerio público que aún estaba por venir. Los años de preparación en Nazaret, cuando Jesús trabajaba como carpintero junto a José, fueron observados por Miguel con fascinación constante. Ver al Creador del universo usar sus manos divinas para formar objetos útiles de madera, contemplar cómo el Verbo Eterno aprendía el oficio humano de la carpintería, observar la perfecta obediencia del Hijo de Dios a sus padres humanos, todo esto llenaba al arcángel de asombro renovado ante la humildad de la encarnación. El bautismo de Jesús en el río Jordán marcó el comienzo oficial de su ministerio público y un nuevo capítulo en las responsabilidades de Miguel. Cuando Juan el Bautista vertió las aguas sobre la cabeza del Cordero de Dios, los cielos se abrieron y Miguel dirigió manifestaciones angelicales de una gloria que rara vez se había visto en la tierra. La voz del Padre proclamando «Este es mi Hijo amado» resonó con tal poder que toda la creación se estremeció de reverencia. Las tentaciones de Jesús en el desierto presentaron a Miguel uno de los momentos más difíciles de toda su experiencia angelical. Ver a Satanás, su antiguo hermano convertido en enemigo, atacar directamente al Hijo de Dios con las mismas tentaciones que habían causado la caída de la humanidad, era casi insoportable. Aunque Miguel sabía que Jesús vencería, observar el encuentro entre el bien y el mal absolutos le causaba una angustia espiritual profunda. Cuando Satanás tentó a Jesús a convertir las piedras en pan, Miguel comprendió que esto era un ataque contra la confianza del Salvador en la providencia del Padre. Cuando lo tentó a arrojarse desde él. Después de que Jesús rechazó todas las tentaciones con palabras de la Escritura, Miguel recibió la orden divina que había estado esperando: «Ven y sírvele». Con alegría indescriptible, el arcángel descendió con huestes de ángeles para ministrar al Salvador en su momento de necesidad física. Proporcionaron alimento angelical que restauró sus fuerzas, agua pura que refrescó su sed, y cantos de alabanza que consolaron su espíritu humano. Durante los 3 años del ministerio público de Jesús, Miguel y sus ángeles mantuvieron una vigilancia constante pero invisible. Cada milagro que realizaba el Salvador era observado con adoración renovada por las huestes celestiales. Cuando Jesús calmaba las tormentas, Miguel dirigía a los ángeles que controlaban los vientos y las olas en obediencia a la palabra divina. Cuando multiplicaba los panes y los peces, huestes angelicales participaban en el milagro que alimentó a multitudes hambrientas. Los exorcismos realizados por Jesús eran ocasiones de particular satisfacción para Miguel, quien veía cómo su antiguo enemigo y sus demonios eran humillados ante el poder del Verbo encarnado. Cada demonio expulsado era una victoria parcial sobre las fuerzas de las tinieblas que habían sembrado tanto sufrimiento en el mundo desde su rebelión original. Miguel comprendía que estos exorcismos eran anticipos de la victoria final que se conseguiría en la cruz.
Las parábolas de Jesús resonaban en el corazón de Miguel con significados que penetraban hasta las profundidades de la teología celestial. Cuando el Salvador hablaba del sembrador que salía a sembrar, Miguel veía reflejado el trabajo constante de la gracia divina en los corazones humanos. Cuando contaba la historia del Hijo Pródigo, el arcángel comprendía la misericordia infinita del Padre que siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a sus hijos extraviados. La transfiguración en el monte Tabor fue un evento que llenó a Miguel de alegría especial. Ver a Jesús revelado en su gloria divina, conversando con Moisés y Elías sobre su próxima pasión en Jerusalén, confirmaba todas las profecías y promesas que Miguel había estado protegiendo durante milenios. Cuando la voz del Padre proclamó nuevamente: "Este es mi Hijo amado, escuchadle", Miguel dirigió coros angelicales invisibles que armonizaron con la música celestial que llenó la montaña. Pero fue durante los eventos de la pasión cuando Miguel experimentó los momentos más intensos de toda su existencia angelical. La agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní presentó al arcángel un dilema que desafiaba todo su instinto protector. Ver al Hijo de Dios sudar sangre por la agonía de anticipar los sufrimientos que se avecinaban activaba todos los impulsos de Miguel de intervenir y proteger, pero sabía que esta vez no podía interferir con el plan de salvación. Cuando Jesús oró: "Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz", Miguel comprendió la lucha interior que el Salvador experimentaba entre su naturaleza humana que naturalmente rechazaba el sufrimiento y su voluntad divina que estaba completamente unida a la del Padre. La oración "pero no se haga mi voluntad, sino la tuya" resonó en el corazón del arcángel como el eco perfecto de la obediencia que había definido su propia existencia desde el momento de su creación. El arresto de Jesús fue un momento de particular prueba para Miguel. Cuando Pedro sacó su espada para defender al Maestro, el arcángel comprendió el impulso del apóstol porque sentía el mismo deseo de luchar. Pero cuando Jesús le dijo a Pedro que guardara su espada, añadiendo: "Piensas que no puedo orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles", Miguel sintió tanto orgullo como tristeza. Orgullo porque el Salvador había mencionado la disponibilidad del poder angelical, tristeza porque sabía que esa ayuda no vendría esta vez. Durante los juicios ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes, Miguel observó con horror cómo la justicia. El camino al Calvario fue seguido por Miguel y huestes innumerables de ángeles que lloraban lágrimas cristalinas mientras contemplaban a su Creador cargando la cruz que serviría como instrumento de su muerte. Cuando Jesús cayó bajo el peso de la madera, Miguel luchó contra cada instinto angelical que le gritaba que interviniera. Cuando el Cireneo fue obligado a ayudar, el arcángel se consoló viendo cómo incluso en su agonía, Jesús seguía recibiendo ayuda humana que reflejaba la compasión divina. La crucifixión fue el evento más traumático que Miguel había presenciado jamás, incluyendo la guerra en el cielo y la caída de Lucifer. Ver clavados a la cruz los pies que habían caminado sobre las aguas, las manos que habían sanado a los enfermos y bendecido a los niños, contemplar el rostro que irradiaba divinidad ahora desfigurado por el sufrimiento, presenciar la agonía del Dios hombre que moría por los pecados de aquellos mismos que lo estaban matando, todo esto superaba la capacidad de comprensión incluso de un arcángel. Cuando Jesús pronunció sus 7 palabras desde la cruz, cada una resonó en el corazón de Miguel con significados que penetraban hasta las profundidades del misterio de la redención. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, demostró una misericordia que sobrepasaba incluso la comprensión angelical. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Abrió las puertas del cielo que habían estado cerradas desde la caída de Adán. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Estableció a María como madre espiritual de toda la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue la palabra que más desgarró el corazón de Miguel, porque reveló la profundidad del abandono que Jesús experimentó al cargar con todos los pecados de la humanidad. Por primera vez en la eternidad,
Había una separación en la Trinidad, no en esencia pero sí en experiencia, cuando el Padre tuvo que apartar su rostro del Hijo que se había hecho pecado por nosotros. Tengo sed reveló la humanidad real del Salvador en su momento de mayor sufrimiento. Todo está cumplido proclamó la completación de la obra de redención que había sido planeada desde antes de la fundación del mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu demostró la confianza perfecta que mantuvo hasta el final, incluso en medio de la agonía más intensa. Cuando Jesús exhaló su último aliento y murió, Miguel dirigió un lamento angelical que se sintió en todas las dimensiones de la creación. El sol se oscureció, la tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Pero incluso en este momento de aparente derrota, Miguel sabía que en realidad se había ganado la victoria más grande de toda la historia. La muerte había sido vencida precisamente a través de la muerte, el pecado había sido destruido por uno que nunca había pecado, y el camino de regreso al Padre había sido abierto para toda la humanidad. El descenso de Jesús a los infiernos fue una misión de liberación que Miguel observó con fascinación y alegría crecientes. Ver al Salvador descender a las moradas de los muertos para proclamar su victoria a los espíritus encarcelados y liberar a los justos del Antiguo Testamento que habían estado esperando al Redentor fue uno de los espectáculos más gloriosos que el arcángel había presenciado jamás. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, y todos los profetas y justos de las edades pasadas fueron finalmente conducidos al cielo por el Salvador que habían esperado durante siglos. Miguel dirigió procesiones angelicales que escoltaron a estos santos liberados hacia la gloria eterna, cantando cantos de victoria que celebraban el cumplimiento de todas las promesas divinas. La aparición del ángel a las mujeres que habían venido a ungir el cuerpo de Jesús fue realizada por uno de los tenientes más confiables de Miguel, quien proclamó las palabras más hermosas que jamás se habían pronunciado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Estas palabras enviaron ondas de alegría por todo el cielo que se manifestaron en la tierra como el terremoto que había acompañado la resurrección. Durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Miguel organizó un sistema de vigilancia angelical que protegía las apariciones de Jesús a sus discípulos. Cada encuentro del Salvador resucitado con sus seguidores era supervisado por huestes angelicales que se regocijaban al ver cómo la fe de los apóstoles se fortalecía y cómo comenzaban a comprender el verdadero significado de todo lo que había ocurrido. La ascensión de Jesús al cielo fue organizada como el desfile triunfal más grandioso de toda la historia. Miguel dirigió legiones de ángeles que formaron una escalera viviente desde el Monte de los Olivos hasta el trono del Padre. Cuando Jesús ascendió llevando consigo la naturaleza humana glorificada, todas las huestes celestiales prorrumpieron en alabanzas que resonaron por toda la creación. El Verbo que se había hecho carne regresaba al Padre, pero ahora llevaba consigo para siempre la humanidad que había asumido para nuestra salvación. Después de la ascensión, Miguel recibió nuevas responsabilidades relacionadas con la protección y extensión de la Iglesia naciente. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, Miguel dirigió manifestaciones angelicales que amplificaron el sonido del viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Las personas de todas las naciones que escucharon hablar a los apóstoles en sus propias lenguas estaban experimentando un milagro que había sido coordinado por legiones de ángeles bajo la dirección del arcángel. La predicación de Pedro que siguió al milagro de Pentecostés resultó en la conversión de 3,000 personas en un solo día, un harvest de almas que llenó de alegría especial el corazón de Miguel. Cada conversión era celebrada en el cielo con festivales angelicales, porque cada alma que se volvía a Dios representaba una victoria sobre Satanás y sus fuerzas de tinieblas. La persecución que pronto siguió contra la iglesia primitiva activó nuevamente los instintos protectores de Miguel hacia el pueblo de Dios.
Cuando Esteban fue apedreado por proclamar el Evangelio, Miguel dirigió personalmente la escolta angelical que llevó el alma del primer mártir directamente a la presencia de Cristo. El testimonio valiente de Esteban, incluso mientras moría, plantó semillas en el corazón de Saulo de Tarso que más tarde darían fruto en su conversión. La conversión de Pablo en el camino a Damasco fue un evento que requirió intervención angelical directa. Aunque fue el mismo Cristo resucitado quien se apareció al perseguidor de la iglesia, Miguel organizó las manifestaciones de luz y sonido que acompañaron esta aparición. Cuando Pablo cayó cegado por la luz divina, ángeles bajo el comando de Miguel comenzaron inmediatamente a trabajar en su corazón, preparándolo para el ministerio apostólico que lo convertiría en el evangelizador más efectivo de la historia cristiana. Los viajes misioneros de Pablo fueron protegidos constantemente por escuadrones angelicales bajo la dirección de Miguel. Cuando el apóstol enfrentaba tormentas en el mar, naufragios, palizas. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue un evento que Miguel había estado preparando durante décadas. Sabía que esta devastación era necesaria para marcar el fin de la era del Antiguo Testamento y el comienzo completo de la era cristiana. Sin embargo, también se aseguró de que todos los cristianos escaparan de la ciudad antes de su destrucción, cumpliendo las palabras proféticas de Jesús que había advertido a sus discípulos sobre estos eventos. Durante los siglos de persecución romana que siguieron, Miguel desarrolló sistemas de protección angelical cada vez más sofisticados para la iglesia en crecimiento. Aunque permitió que muchos cristianos murieran como mártires, porque sabía que su sangre se convertiría en semilla de nuevos creyentes, también protegió a aquellos cuyo ministerio era necesario para el crecimiento y la consolidación de la fe cristiana. Los padres de la iglesia como Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Ireneo, y más tarde Agustín de Hipona, recibieron inspiración angelical especial para sus escritos teológicos. Miguel se aseguró de que las doctrinas fundamentales del cristianismo fueran preservadas y transmitidas correctamente a través de estos grandes pensadores, protegiéndolos tanto de errores doctrinales como de persecuciones prematuras que podrían haber interrumpido su trabajo. El emperador Constantino y su conversión al cristianismo en el siglo IV marcaron un punto de inflexión en la historia que Miguel había estado preparando durante siglos. La visión de la cruz en el cielo antes de la batalla del Puente Milvio fue una manifestación angelical directa organizada por Miguel para convencer al emperador de la verdad del cristianismo. El edicto de Milán que siguió, garantizando la libertad religiosa para los cristianos, fue inspirado por influencias angelicales que Miguel había estado ejerciendo sobre la mente imperial. Los grandes concilios ecuménicos de los primeros siglos cristianos recibieron guidance angelical especial para asegurar que las definiciones doctrinales sobre la Trinidad, la persona de Cristo, y otros misterios fundamentales fueran formuladas correctamente. Miguel asistía invisiblemente a estos concilios, inspirando a los padres conciliares en sus deliberaciones y protegiéndolos de influencias heréticas que podrían haber corrompido la pureza de la fe. La caída del Imperio Romano en el siglo V presentó nuevos desafíos para la protección de la Iglesia. Miguel adaptó sus estrategias a la nueva realidad de reinos bárbaros que gradualmente se convertían al cristianismo. La conversión de reyes como Clodoveo de los francos fue facilitada por influencias angelicales que Miguel ejercía tanto sobre los gobernantes como sobre sus súbditos. San Benito de Nurcia y el movimiento monástico que fundó recibieron protección especial de Miguel, quien reconocía en la vida monástica un retorno parcial a la pureza del paraíso perdido. Los monasterios se convirtieron en fortalezas espirituales donde Miguel establecía defensas angelicales especialmente fuertes contra los ataques demoníacos. La regla de San Benito fue inspirada en parte por revelaciones angelicales que el arcángel transmitió al santo fundador. Durante la Edad Media, Miguel se manifestó de maneras más directas y visibles que en cualquier periodo anterior de la historia cristiana.
Las apariciones del arcángel se multiplicaron como respuesta a las necesidades especiales de una época donde la Iglesia enfrentaba desafíos tanto internos como externos de una intensidad extraordinaria. La aparición más famosa de este periodo ocurrió en el Monte Gargano en Italia, donde Miguel se manifestó al obispo de Siponto en el año 490. El arcángel reveló que había elegido una cueva en la montaña como lugar especial de su culto, estableciendo uno de los santuarios más importantes de la cristiandad. La basílica construida en ese lugar se convirtió en destino de peregrinaciones de toda. En Francia, durante el siglo VIII, Miguel se apareció al obispo Aubert de Avranches ordenándole construir un santuario en el monte que luego se conocería como Mont Saint-Michel. La construcción de esta maravilla arquitectónica fue supervisada personalmente por el arcángel, quien se aseguró de que cada piedra fuera colocada de manera que el conjunto sirviera tanto para la adoración divina como para la defensa contra los enemigos de la fe. Las invasiones vikingas de los siglos IX y X activaron las defensas angelicales de Miguel de maneras espectaculares. Aunque estos guerreros paganos causaron gran devastación inicialmente, el arcángel trabajó gradualmente para su conversión al cristianismo. Los reyes vikingos como Harald Bluetooth de Dinamarca y Olaf Tryggvason de Noruega recibieron inspiraciones angelicales que los llevaron no solo a aceptar el bautismo sino a convertirse en evangelizadores de sus propios pueblos. Durante las cruzadas, Miguel asumió un papel complejo como protector de los peregrinos cristianos y defensor de los lugares santos, mientras que al mismo tiempo trabajaba para limitar los excesos y errores que mancharon estos movimientos religiosos. Cuando Godofredo de Bobillón y los primeros cruzados liberaron Jerusalén en 1099, Miguel dirigió manifestaciones angelicales que fueron interpretadas por los contemporáneos como señales divinas de aprobación. Sin embargo, el arcángel también trabajó incansablemente para proteger a poblaciones inocentes de ambos lados del conflicto. Inspiró actos de caballerosidad y misericordia en corazones cristianos, mientras que también tocaba los corazones de líderes musulmanes como Saladino, motivándolos a mostrar clemencia y respeto por los no combatientes. Miguel comprendía que aunque los lugares santos eran importantes, la verdadera batalla se libraba en los corazones humanos entre el bien y el mal. La aparición de las órdenes militares religiosas como los templarios, hospitalarios y caballeros teutónicos representó un desarrollo que Miguel había estado inspirando desde hacía décadas. Estos guerreros monjes combinaban la dedicación espiritual con la habilidad militar de maneras que reflejaban su propio papel como arcángel guerrero. Miguel proporcionó protección especial a estos caballeros cuando sus motivos permanecían puros y centrados en el servicio a Dios y la protección de los débiles. Durante el siglo XIII, Miguel dirigió una de sus intervenciones más dramáticas en la historia humana a través de una joven campesina francesa llamada Juana de Arco. La situación de Francia durante la Guerra de los 100 Años había llegado a un punto crítico donde la supervivencia misma de la nación católica estaba en peligro. Inglaterra ocupaba grandes porciones del territorio francés, y el legítimo heredero al trono francés no había sido coronado debido a la ocupación de Reims. Miguel eligió a Juana no por su posición social o educación, sino por la pureza extraordinaria de su corazón y su fe absoluta en la providencia divina. Durante años antes de revelarle su misión, el arcángel había estado preparando espiritualmente a la joven pastora, inspirando en ella una devoción especial a la oración y una compasión particular por los sufrimientos de su pueblo. La primera aparición de Miguel a Juana ocurrió cuando ella tenía apenas 13 años, mientras cuidaba el rebaño de su padre en los campos cercanos a Domremy. El arcángel se manifestó rodeado de una luz que superaba el brillo del sol del mediodía, pero que no lastimaba los ojos de la joven. Su voz resonaba con una autoridad que no admitía dudas, pero también con una ternura paternal que tranquilizó inmediatamente cualquier temor que Juana pudiera haber sentido.
Juana, le dijo Miguel en esa primera aparición, Dios tiene una misión especial para ti. Francia está en gran peligro, y tú has sido elegida para salvarla. Debes ir al Delfín y hacer que sea coronado en Reims. Debes expulsar a los ingleses de Francia. Estas palabras, pronunciadas por el príncipe de los. Durante los años siguientes, Miguel apareció regularmente a Juana, a menudo acompañado por Santa Margarita y Santa Catalina, preparándola gradualmente para la misión aparentemente imposible que tendría que cumplir. Le enseñó estrategias militares que ninguna campesina podría haber conocido, le reveló secretos sobre la situación política de Francia que estaban ocultos incluso a los nobles, y sobre todo, fortaleció su fe hasta hacer de ella un instrumento perfecto de la voluntad divina. Cuando Juana finalmente partió de su aldea natal en 1429 para encontrarse con el Delfín Carlos, Miguel organizó una serie de milagros que validarían su misión ante los escépticos. Su capacidad para reconocer al delfín aunque estaba disfrazado entre sus cortesanos, su conocimiento de secretos que solo el príncipe conocía, y sobre todo, su inquebrantable certeza de que Dios la había enviado, gradualmente convencieron a la corte francesa de que verdaderamente había sido enviada del cielo. La liberación de Orleans fue el primer gran triunfo de la misión de Juana, y Miguel dirigió personalmente las operaciones angelicales que hicieron posible esta victoria aparentemente imposible. Los ingleses habían sitiado la ciudad durante meses, y su caída habría significado efectivamente el fin de la resistencia francesa. Pero cuando Juana llegó con refuerzos, su sola presencia infundió tal valor en los defensores franceses que realizaron hazañas de heroísmo que superaban toda explicación natural. Durante la batalla, Miguel se manifestó visiblemente en varias ocasiones, apareciendo como un guerrero angelical vestido de blanco que luchaba junto a los soldados franceses. Estos avistamientos fueron reportados no solo por los franceses sino también por soldados ingleses, quienes comenzaron a desmoralizarse al enfrentarse a lo que claramente percibían como intervención sobrenatural. La herida que Juana recibió durante el asalto final contra las fortificaciones inglesas fue sanada milagrosamente por la intervención directa de Miguel. Cuando una flecha la atravesó entre el cuello y el hombro, causándole una herida que normalmente habría sido mortal, el arcángel apareció ante ella en el campo de batalla, retiró la flecha, y sanó la herida instantáneamente. Este milagro, presenciado por cientos de soldados, confirmó definitivamente para el ejército francés que Juana era verdaderamente una enviada de Dios. La campaña de Loira que siguió a la liberación de Orleans fue una serie continua de victorias que Miguel orquestó con precisión militar angelical. Cada batalla fue ganada no solo por el valor de los soldados franceses, sino por estrategias que Juana recibía directamente del arcángel en visiones nocturnas. Las tácticas que empleaba eran tan innovadoras y efectivas que los comandantes ingleses, veteranos de décadas de guerra, no podían comprenderlas ni contrarrestarlas. La coronación del Delfín como Carlos VII en la Catedral de Reims fue el momento de mayor triunfo en la misión de Juana. Miguel dirigió manifestaciones angelicales que llenaron la catedral con una atmósfera de santidad tan palpable que todos los presentes se sintieron transportados a una dimensión celestial. Cuando la corona fue colocada sobre la cabeza del nuevo rey, rayos de luz dorada descendieron desde las bóvedas de la catedral, fenómeno que fue interpretado universalmente como aprobación divina de la ceremonia. Juana permaneció de pie junto al altar durante toda la ceremonia, sosteniendo el estandarte que Miguel le había ordenado hacer. En este estandarte estaba representado Cristo en majestad, flanqueado por dos ángeles que sostenían flores de lis, todo bordado en seda dorada sobre fondo azul celeste. Este estandarte nunca fue manchado con sangre enemiga, porque Juana, siguiendo las instrucciones de Miguel, nunca lo usó como arma sino solo como símbolo de la autoridad divina que respaldaba su misión. Sin embargo,
La captura de Juana por los borgoñones en Compiègne en 1430 marcó el comienzo de la. Durante los meses de cautiverio de Juana, Miguel la visitó regularmente en su celda, fortaleciendo su fe y preparándola para las pruebas que enfrentaría. Aunque no pudo liberarla físicamente, porque esto habría interferido con el plan divino, le proporcionó el coraje sobrenatural que necesitaría para enfrentar sus interrogadores y mantener su testimonio hasta el final. El juicio de Juana ante el tribunal eclesiástico dirigido por Pierre Cauchon fue una farsa judicial que causó gran dolor a Miguel. Ver cómo hombres que profesaban servir a Dios distorsionaban la teología y el derecho canónico para condenar a una santa auténtica le recordaba las decepciones que había experimentado con clérigos corruptos a lo largo de la historia. Sin embargo, también admiraba la sabiduría sobrenatural con que Juana respondía a preguntas capciosas, revelando la ignorancia teológica de sus acusadores. Cuando Juana fue quemada en la plaza del mercado de Rouen en el 30 de mayo de 1431, Miguel dirigió la escolta angelical más gloriosa que jamás había acompañado el alma de un mártir hacia el cielo. En el momento en que las llamas consumieron su cuerpo, su alma fue transportada instantáneamente a la presencia de Cristo, donde recibió la corona del martirio que había ganado por su fidelidad absoluta a la misión divina. Los efectos de la muerte de Juana se extendieron mucho más allá de lo que incluso Miguel había anticipado. Su martirio galvanizó la resistencia francesa de maneras que ninguna victoria militar podría haber logrado. Los ingleses, que habían esperado desmoralizar a sus enemigos matando a su inspiradora, descubrieron que habían creado una mártir cuyo ejemplo motivaría la lucha francesa durante las décadas siguientes hasta la expulsión final de todas las fuerzas de ocupación. 25 años después de su muerte, cuando un nuevo tribunal declaró nulo el juicio original de Juana y proclamó su inocencia, Miguel dirigió celebraciones angelicales que reflejaron la alegría divina por esta reivindicación de la justicia. Aunque la reivindicación llegó demasiado tarde para salvar la vida de Juana, estableció precedentes legales importantes para la protección de futuros santos que podrían enfrentar persecución similar. La canonización de Juana de Arco en 1920, casi 500 años después de su muerte, fue vista por Miguel como una confirmación final de la santidad que él había reconocido en ella desde sus primeras apariciones. La ceremonia en la Basílica de San Pedro fue acompañada por manifestaciones angelicales que, aunque invisibles para la mayoría de los presentes, llenaron la basílica con aromas celestiales y música que algunos de los más sensibles espiritualmente pudieron percibir. Durante el Renacimiento, Miguel adaptó sus métodos de protección e inspiración a una época que veía renovado interés en el arte, la ciencia y la exploración humana. Artistas como Miguel Ángel, que había tomado su nombre en honor al arcángel, recibieron inspiración angelical para crear obras que elevaran los corazones humanos hacia lo divino. La Capilla Sistina, con sus frescos que narran la historia de la salvación desde la creación hasta el juicio final, fue concebida bajo la guidance angelical directa. La invención de la imprenta por Gutenberg fue facilitada por inspiraciones que Miguel había estado sembrando en la mente del inventor durante años. El arcángel comprendía que esta nueva tecnología aceleraría enormemente la difusión del Evangelio y haría posible que las escrituras llegaran a manos de personas comunes en sus propias lenguas. La primera Biblia impresa fue protegida por ángeles especiales que aseguraron la precisión del texto y la calidad de la producción. Los grandes exploradores como Colón recibieron protección angelical especial durante sus viajes. La Reforma protestante del siglo XVI presentó a Miguel desafíos complejos que requirieron sabiduría angelical extraordinaria. Aunque deploraba la división de la cristiandad, también reconocía que muchas de las críticas de los reformadores sobre la corrupción clerical eran válidas. Su estrategia fue trabajar simultáneamente para purificar la Iglesia católica desde adentro mientras que también protegía elementos de verdad en los movimientos reformistas.
San Ignacio de Loyola y la fundación de la Compañía de Jesús recibieron inspiración angelical directa de Miguel. Los ejercicios espirituales, que se convirtieron en una de las obras de espiritualidad más influyentes de todos los tiempos, fueron concebidos durante visiones místicas en las que Miguel reveló a Ignacio principios fundamentales sobre el discernimiento de espíritus y la conformidad con la voluntad divina. Los misioneros jesuitas que llevaron el Evangelio a Asia, África y las Américas recibieron protección angelical constante durante sus viajes y ministerios. San Francisco Javier en el Oriente, San Pedro Claver entre los esclavos africanos en Cartagena, y los mártires jesuitas en Norteamérica todos experimentaron la presencia protectora de Miguel de maneras que fortalecieron su valor y aumentaron la efectividad de su predicación. Durante la Contrarreforma, Miguel inspiró renovaciones artísticas y arquitectónicas que expresaron la belleza de la fe católica de maneras que tocaban tanto la mente como el corazón. Las obras de Bernini, Caravaggio y otros maestros barrocos fueron concebidas bajo influencia angelical que les permitió crear arte que servía tanto para la instrucción religiosa como para la elevación espiritual. El Concilio de Trento recibió guidance angelical especial para asegurar que las definiciones doctrinales y las reformas disciplinarias respondieran efectivamente a los desafíos planteados por los reformadores mientras mantenían la integridad de la tradición católica. Miguel asistía invisiblemente a las sesiones conciliares, inspirando a los padres en sus deliberaciones y protegiéndolos de influencias que podrían haber llevado a errores doctrinales. Las apariciones marianas que se multiplicaron durante los siglos modernos recibieron coordinación especial de Miguel, quien reconocía en estas manifestaciones de la Madre de Dios instrumentos especialmente efectivos para la renovación espiritual de la humanidad. En Guadalupe, Miguel organizó el milagro de la imagen en la tilma de Juan Diego, asegurándose de que cada detalle sirviera para convertir millones de indígenas al cristianismo. En Lourdes, supervisó las sanaciones milagrosas que confirmaron la autenticidad de las apariciones a Bernadette. En Fátima, coordinó las manifestaciones sobrenaturales que acompañaron los mensajes proféticos sobre el futuro de la Iglesia y del mundo. Durante las dos guerras mundiales del siglo XX, Miguel asumió responsabilidades de protección que superaron incluso las de épocas anteriores de crisis. Aunque no pudo prevenir completamente las tragedias de estas guerras, trabajó incansablemente para limitar su alcance y proteger especialmente a aquellos que mantenían su fe en medio de circunstancias extremas. Los mártires del régimen nazi recibieron fortaleza angelical especial para mantener su testimonio cristiano ante la persecución más sistemática que la Iglesia había enfrentado desde los primeros siglos. Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, Maximilian Kolbe y miles de otros cristianos que murieron por su fe experimentaron la presencia consoladora de Miguel en sus últimos momentos, recibiendo el coraje sobrenatural necesario para completar su testimonio. El Concilio Vaticano II marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la Iglesia que Miguel. En nuestros tiempos actuales, Miguel continúa su ministerio de protección y guidance con la misma dedicación que ha caracterizado su servicio desde el principio de la creación. Los desafíos contemporáneos como el secularismo, el relativismo moral, la persecución religiosa en muchas partes del mundo, y la confusión doctrinal requieren respuestas angelicales adaptadas a las circunstancias únicas de nuestro tiempo. Los nuevos mártires del siglo XXI en países como Irak, Siria, Nigeria, y otros lugares donde los cristianos enfrentan persecución violenta reciben la misma protección angelical que Miguel proporcionó a los mártires de épocas anteriores. Aunque no siempre puede prevenir su muerte física, asegura que su testimonio produzca frutos espirituales que fortalezcan la fe de otros creyentes. Las apariciones marianas contemporáneas como las de Medjugorje han sido supervisadas por Miguel con particular atención,
porque comprende que estos mensajes celestiales son especialmente necesarios en una época cuando muchas personas han perdido el sentido de lo sobrenatural. Los llamados a la conversión, la oración y la penitencia que caracterizan estos mensajes reflejan la urgencia angelical por preparar a la humanidad para los eventos escatológicos que se avecinan. La tecnología moderna presenta tanto oportunidades como peligros que requieren wisdom angelical para navegar apropiadamente. Miguel inspira el desarrollo de tecnologías que pueden servir para extender el reino de Dios, como las comunicaciones globales que permiten la evangelización mundial instantánea, mientras que también trabaja para proteger a las personas de los aspectos deshumanizantes de la tecnología cuando se usa sin consideración ética. Los fenómenos de renovación espiritual que caracterizan muchas partes de la Iglesia contemporánea reciben inspiración angelical especial. Los movimientos carismáticos, las nuevas comunidades religiosas, y los grupos de oración que buscan una experiencia más personal de la presencia divina están respondiendo a impulsos que Miguel ha estado sembrando en corazones humanos como preparación para una nueva primavera de la Iglesia. La crisis de vocaciones religiosas en muchas partes del mundo desarrollado es una preocupación especial para Miguel, quien trabaja incansablemente para inspirar en jóvenes corazones el deseo de dedicar sus vidas completamente al servicio de Dios. Sus esfuerzos incluyen tanto la protección de seminarios y noviciados como la inspiración de nuevas formas de vida consagrada que respondan a las necesidades específicas del mundo contemporáneo. Mirando hacia el futuro, Miguel se prepara para su papel en los eventos escatológicos que culminarán la historia humana. Las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos lo muestran como figura central en la batalla final entre el bien y el mal, cuando Satanás será derrotado definitivamente y el reino de Dios se establecerá en toda su plenitud. Cuando llegue el momento del juicio final, Miguel será quien toque la trompeta que despertará a todos los muertos para la resurrección. Su voz resonará por todo el cosmos convocando a todas las almas que han existido para presentarse ante el tribunal divino. Este será el momento culminante de toda su existencia angelical, cuando finalmente verá completado el plan de salvación que ha estado protegiendo y sirviendo desde el principio de los tiempos. En la nueva Jerusalén que descenderá del cielo después del juicio final, Miguel ocupará para siempre su lugar como príncipe de los arcángeles en el reino eterno donde Dios será todo en todos. Allí, junto con todas las huestes angelicales y los santos de todas las edades, cantará por toda la eternidad las. Hasta ese día glorioso, Miguel continúa su vigilia constante, protegiendo a la iglesia militante, inspirando a los evangelizadores, consolando a los afligidos, fortaleciendo a los tentados, y guiando a todas las almas hacia su destino eterno en la presencia beatífica de Dios. Su nombre, quien como Dios, permanece como grito de batalla contra todas las fuerzas del mal y como proclamación eterna de la superioridad absoluta del amor divino sobre toda la creación. En las noches silenciosas, cuando las estrellas brillan como diamantes en el terciopelo oscuro del cielo, cuando el mundo duerme y los corazones se abren a los misterios eternos, Miguel continúa su ministerio invisible pero real, tocando espíritus humanos con inspiraciones celestiales, sembrando esperanza en corazones desalentados, y recordando a todos los que tienen oídos para escuchar que nunca están solos en sus luchas, porque el gran arcángel del Señor monta guardia constante sobre todos. Aquellos que aman a Dios y buscan vivir según su voluntad santa. En las profundidades infinitas del tiempo, antes de que existieran las estrellas que hoy pueblan el firmamento, antes de que la tierra fuera formada de polvo cósmico y agua primordial, resonó la primera palabra de la creación. Y con esa palabra, que contenía todo el amor y la sabiduría divina, comenzó a existir el más glorioso de todos los seres angelicales, Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios. La creación de Miguel fue un acto de amor puro que se manifestó como luz viviente en el corazón mismo de la eternidad.
No nació como nacen los seres humanos, sino que emergió del pensamiento divino como una llama perfecta, radiante de gloria celestial. Su esencia fue tejida con hilos de luz dorada que contenían la fuerza de 1000 soles, y su espíritu fue forjado con la pureza cristalina de la santidad absoluta. Desde el primer momento de su existencia, Miguel comprendió su propósito, ser el defensor supremo de la gloria de Dios y el protector de toda la creación. El reino celestial donde Miguel tomó su lugar era una sinfonía de belleza indescriptible. Los coros angelicales se extendían en círculos concéntricos alrededor del trono divino, cada orden de ángeles cantando alabanzas con voces que sonaban como cascadas de cristal mezcladas con el murmullo del viento sobre campos de trigo dorado. Los serafines, con sus 6 alas de fuego purificador, cubrían sus rostros ante la gloria divina mientras proclamaban eternamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Los querubines, guardianes de la sabiduría divina, extendían sus alas protectoras sobre los misterios más profundos de la creación. Miguel fue colocado a la cabeza de todos los ejércitos celestiales, convirtiéndose en el primer príncipe de los arcángeles. Su armadura no era de metal terreno sino de luz solidificada, forjada en las fraguas del amor divino donde cada pieza había sido martillada con oraciones y bendiciones. Su espada no cortaba carne sino que dividía la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas, el bien del mal. Cuando la empuñaba, emanaba rayos de justicia divina que podían atravesar las dimensiones espirituales y manifestarse en el mundo físico cuando era necesario. Las huestes angelicales bajo el comando de Miguel eran innumerables como las estrellas del firmamento. Había legiones de ángeles guerreros cuyas armaduras brillaban como el sol del mediodía, escuadrones de mensajeros divinos cuyas alas podían atravesar galaxias enteras en un instante, batallones de ángeles guardianes cuya única misión era proteger a los seres humanos que aún no habían sido creados pero que ya existían en la mente omnisciente de Dios. Cada ángel bajo su comando había sido moldeado con un propósito específico, dotado de dones únicos que complementaban la sinfonía perfecta de la obediencia celestial. Durante eones que los mortales no pueden comprender, el cielo conoció una paz absoluta. Miguel dirigía las alabanzas celestiales con su voz que resonaba como 1000 océanos cantando al unísono. Organizaba las danzas cósmicas donde las estrellas aprendían sus órbitas y los planetas ensayaban sus rotaciones. Supervisaba la escuela celestial donde los ángeles más jóvenes aprendían los misterios de la. En estos tiempos de armonía primordial, Miguel desarrolló una amistad especial con otro arcángel de belleza incomparable, Lucifer, cuyo nombre significaba portador de luz. Lucifer había sido creado con una inteligencia que superaba a todos los demás seres angelicales, dotado de una belleza que reflejaba la gloria divina de manera tan perfecta que muchos lo consideraban el segundo en poder después de Miguel. Juntos, estos dos arcángeles exploraban los misterios de la creación, discutían las profundidades de la teología celestial, y dirigían coros angelicales cuyas armonías hacían que las dimensiones mismas del espacio vibraran con música divina. Lucifer tenía bajo su dominio las artes celestiales y la música de las esferas. Su voz, cuando cantaba las alabanzas divinas, era tan hermosa que podía mover a las lágrimas incluso a los serafines más antiguos. Sus composiciones musicales eran tan perfectas que Dios mismo se deleitaba al escucharlas. Sus alas, cuando las extendía completamente, abarcaban extensiones que contenían galaxias enteras, y cada pluma brillaba con un color diferente del espectro divino, creando auroras de belleza indescriptible cuando volaba por los cielos celestiales. La primera sombra en la perfección celestial apareció de manera tan sutil que inicialmente pasó desapercibida incluso para Miguel. Lucifer comenzó a contemplar su propia belleza con una admiración que gradualmente se transformó en algo más peligroso, el orgullo.
Durante las meditaciones celestiales, donde todos los ángeles se sumergían en la contemplación de la gloria divina, Lucifer empezó a dirigir parte de su atención hacia sí mismo. Se maravillaba de su propia inteligencia, se deleitaba en su propia belleza, comenzó a considerar su propia gloria como comparable a la gloria divina. Este proceso de corrupción interior fue tan gradual que transcurrieron edades celestiales antes de que sus efectos se hicieran evidentes. Lucifer comenzó a cuestionar ciertos decretos divinos, no abiertamente al principio, sino en conversaciones privadas con otros ángeles. Planteaba preguntas aparentemente inocentes sobre la justicia de ciertas decisiones divinas, sugería interpretaciones alternativas de los mandamientos celestiales, introdujo dudas sutiles sobre la perfección del plan divino. Miguel, cuya lealtad a Dios era absoluta e inquebrantable, comenzó a percibir estos cambios en su amigo con una tristeza que penetraba hasta lo más profundo de su ser angelical. Intentó razonar con Lucifer, recordándole la bondad infinita de su Creador, la perfecta justicia de todos los decretos divinos, la belleza incomparable de la obediencia amorosa. Pasaron largas horas en los jardines celestiales, donde las flores cantaban melodías de alabanza y los ríos de luz líquida reflejaban la gloria divina, tratando de sanar la grieta que se abría en el corazón de Lucifer. Pero el orgullo, una vez que echa raíces en un corazón, crece como una planta venenosa que se alimenta de sí misma. Lucifer comenzó a reunir seguidores entre los ángeles, especialmente aquellos que, como él, habían sido dotados de belleza e inteligencia excepcionales. Les susurraba teorías sobre la injusticia de la jerarquía celestial, les planteaba la posibilidad de una organización diferente del cosmos donde ellos pudieran ocupar posiciones más elevadas. Hablaba de libertad donde había obediencia, de derechos donde había servicio, de gloria personal donde había gloria divina. El momento del quiebre final llegó cuando Dios reveló a todos los coros angelicales su plan para la creación de una nueva especie, los seres humanos. Estos serían creados a imagen y semejanza divina, dotados de libre albedrío, destinados a participar en la vida divina de una manera que incluso superaría a ciertos órdenes angelicales. Más aún, se reveló que el Hijo de Dios se encarnaría como uno de estos seres humanos, tomando su naturaleza para redimirlos cuando cayeran en pecado. Pero Lucifer recibió esta noticia con una reacción completamente opuesta. Su orgullo, ya inflado hasta proporciones peligrosas, no pudo tolerar la idea de que seres aparentemente inferiores fueran destinados a una gloria que él consideraba debería ser suya. La idea de que el Hijo de Dios se rebajara a tomar naturaleza humana le parecía no solo incomprensible sino ofensiva. ¿Cómo podía la perfección divina mezclarse con la materia corruptible? ¿Cómo podían seres creados del polvo de la tierra ser elevados a participar en la naturaleza divina? La rebelión que siguió no fue un evento súbito sino un proceso que se desarrolló a través de lo que en términos humanos serían milenios. Lucifer comenzó abiertamente a desafiar la autoridad divina, proclamando que él era igual a Dios en sabiduría y belleza, que merecía adoración y obediencia de los otros ángeles. Estableció una corte rival en las regiones más alejadas del cielo, donde ángeles rebeldes se reunían para planear la resistencia contra el orden divino. Miguel observaba estos desarrollos con una angustia que ningún ser humano podría comprender completamente. Ver a su antiguo amigo transformarse gradualmente en el enemigo de todo lo que era bueno y santo causaba en su corazón angelical un sufrimiento que se extendía por todas las dimensiones de su ser. Sin embargo, su lealtad a Dios permanecía inquebrantable. Organizó consejos de guerras celestiales, fortaleció las defensas del trono divino, preparó a las huestes fieles para el conflicto que se avecinaba. La guerra celestial que finalmente estalló fue un conflicto de dimensiones que trascienden toda comprensión humana. No se luchó con armas físicas sino con fuerzas espirituales de poder inconcebible.
Los rayos de luz divina se enfrentaron contra las tinieblas del orgullo rebelde. Las melodías de la obediencia angelical chocaron contra las disonancias de la rebelión. Las oraciones de los ángeles fieles se alzaron como escudos protectores contra los ataques de aquellos que habían elegido las tinieblas sobre la luz. Miguel se alzó como el campeón supremo de la causa divina. Su armadura brillaba con una luz que cegaba a los ángeles rebeldes, su espada cortaba a través de las mentiras de Lucifer como el amanecer disipa las sombras de la noche. Su grito de guerra, quien como Dios, resonaba por todas las dimensiones celestiales, rallying a las huestes fieles y sembrando terror en los corazones de los rebeldes. La batalla se extendió a través de regiones celestiales que contenían universos enteros. En algunos frentes, los ángeles leales, dirigidos por Gabriel y Rafael, defendían los santuarios donde se guardaban los planes divinos para la futura creación. En otros, huestes de querubines protegían los archivos celestiales donde se registraban todas las obras de misericordia que Dios había planeado para la humanidad. Miguel mismo dirigía el asalto principal contra la fortaleza que Lucifer había establecido en lo que una vez había sido el coro más hermoso del cielo. El enfrentamiento personal entre Miguel y Lucifer fue un duelo cósmico cuyas ondas de choque se sintieron en dimensiones que aún no habían sido creadas. Lucifer, transformado ya por su orgullo en una criatura de belleza terrible y poder corrompido, luchaba con la desesperación de quien sabe que está condenado pero se niega a aceptar la derrota. Miguel luchaba con la tristeza del amor herido pero también con la determinación inquebrantable de quien defiende todo lo que es sagrado y verdadero. La caída de Lucifer y sus seguidores fue una tragedia cósmica que llenó de luto incluso a los ángeles victoriosos. Un tercio de las huestes celestiales, seres de belleza y poder indescriptibles, se precipitaron desde las alturas del cielo hacia las profundidades de su propia creación. No fueron enviados al infierno por un Dios vengativo, sino que su propia elección del orgullo sobre el amor los llevó naturalmente a un estado de separación de la fuente de toda luz y vida. Miguel contempló esta caída con lágrimas que brillaban como diamantes líquidos. Cada ángel caído había sido su hermano, su compañero en la alabanza divina, su amigo en la exploración de los misterios celestiales. Ver sus rostros, una vez radiantes de gloria divina, ahora desfigurados por el odio y la desesperación, causaba en su corazón un dolor que se convertiría en una motivación eterna para proteger a otros seres de un destino similar. Después de la gran rebelión, el cielo tuvo que ser reorganizado. Miguel asumió responsabilidades aún mayores como príncipe de los arcángeles y protector supremo del orden divino. Los coros angelicales que habían permanecido fieles fueron fortalecidos en la gracia, haciéndolos incapaces de caer en el mismo error que había destruido a sus hermanos rebeldes. Nuevas legiones de ángeles fueron creadas para llenar los vacíos dejados por los caídos, pero Miguel nunca olvidó a aquellos que se habían perdido. La creación del universo físico marcó el comienzo de una nueva fase en el ministerio de Miguel. Cuando Dios separó la luz de las tinieblas en el primer día, Miguel dirigió coros celestiales en cantos de alabanza por la manifestación del poder creativo divino. Cuando las aguas fueron separadas en el segundo día, Él organizó danzas angelicales que celebraban la sabiduría del orden cósmico. Cuando aparecieron la tierra seca y las plantas en el tercer día, supervisó la plantación de jardines celestiales que reflejaban la belleza del mundo físico en dimensiones espirituales. La creación de las estrellas y los planetas en el cuarto día fue un espectáculo que llenó a Miguel de asombro renovado ante la creatividad divina. Cada estrella que se encendía en el firmamento recibía un ángel guardián bajo su comando. Cada planeta que comenzaba su órbita alrededor de su Sol fue asignado a escuadrones angelicales que velarían por su desarrollo. Miguel mismo eligió a la Tierra como objeto especial de su protección, sabiendo que aquí se desarrollaría el drama más importante de toda la creación, la historia de la salvación humana.
Cuando los océanos se llenaron de vida en el quinto día, Miguel asignó ángeles especiales para cuidar de cada especie marina. Las ballenas recibieron coros angelicales que cantaban con ellas en las profundidades oceánicas. Los delfines fueron dotados de ángeles juguetones que compartían su alegría natural. Incluso las criaturas más pequeñas del plancton recibieron atención angelical, porque en el plan divino, toda vida era preciosa y merecía protección celestial. La aparición de los animales terrestres en el sexto día trajo nuevas responsabilidades para las huestes de Miguel. Los leones recibieron ángeles que compartían su nobleza natural. Los corderos fueron protegidos por ángeles de particular ternura. Las aves del cielo fueron acompañadas por ángeles que volaban junto a ellas, enseñándoles las corrientes de aire y los patrones de migración que les permitirían prosperar en su nuevo mundo. Pero el momento más solemne en toda la historia de la creación llegó cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Miguel observó este acto creativo. Adán despertó a la vida en un jardín que había sido plantado especialmente para él por las manos divinas. Miguel fue designado como su protector especial, aunque mantuvo su presencia oculta para no interferir con el desarrollo natural de la relación entre el hombre y su creador. Observaba con fascinación cómo Adán exploraba su nuevo mundo, nombrando a los animales con una sabiduría innata que reflejaba su origen divino, cuidando las plantas del jardín con manos que nunca habían conocido el trabajo forzado. La creación de Eva trajo una nueva dimensión de belleza al mundo que emocionó profundamente a Miguel. Ver el amor puro que inmediatamente floreció entre los primeros padres le recordó el amor que existía entre las personas de la Trinidad, un amor tan perfecto que se convertía en una tercera persona. Comprendió que el matrimonio humano estaba destinado a ser un reflejo terreno de la unión divina, una lección de amor que los ángeles podían observar y admirar aunque nunca experimentar directamente. Los días en el jardín del Edén fueron tiempos de alegría indescriptible para Miguel y sus ángeles. Cada amanecer traía nuevas revelaciones sobre la belleza de la naturaleza humana cuando está en perfecta armonía con su Creador. Adán y Eva paseaban con Dios en la brisa del atardecer, conversando con Él como amigos conversan entre sí. Sus oraciones eran tan naturales como respirar, sus alabanzas tan espontáneas como el canto de los pájaros al amanecer. Miguel estableció un sistema de protección invisible alrededor del jardín. Legiones de ángeles montaban guardia en las fronteras del paraíso terrestre, no para mantener a los humanos adentro sino para mantener afuera las influencias corruptoras que podrían dañar su inocencia. Otros ángeles se dedicaban a mantener la perfección del ambiente natural, las flores nunca se marchitaban, los frutos siempre estaban en su punto perfecto de madurez, el clima permanecía en una primavera eterna. Pero Miguel sabía, porque Dios se lo había revelado, que esta época de inocencia no duraría para siempre. El libre albedrío que había sido dado a los seres humanos incluía la posibilidad real de elegir el mal sobre el bien, la desobediencia sobre la obediencia, la separación sobre la unión con Dios. Esta posibilidad era necesaria para que su amor fuera auténtico, pero también abría la puerta a tragedias que romperían el corazón tanto de Dios como de sus ángeles. Lucifer, ahora transformado en Satanás, no había olvidado su odio hacia el plan divino para la humanidad. Desde su reino de tinieblas, planeaba la corrupción de estos seres que habían sido destinados a ocupar los lugares que él y sus seguidores habían perdido. Su estrategia era sutil, no atacaría directamente a los humanos con fuerza abrumadora, sino que los tentaría usando su propia inteligencia y libre albedrío contra ellos mismos. Miguel detectó la presencia de Satanás merodeando cerca de los límites del jardín mucho antes de que los primeros padres se dieran cuenta del peligro. Durante días que parecían eternidades, el arcángel luchó espiritualmente contra su antiguo amigo convertido en enemigo, tratando de mantenerlo alejado del paraíso terrestre.
Pero las leyes del libre albedrío divino no permitían que protegiera completamente a los humanos de la tentación. Ellos tenían que enfrentar la prueba y hacer su propia elección. El día de la tentación, Miguel observó con agonía indescriptible cómo Satanás, disfrazado de serpiente, se acercó a Eva con palabras que sonaban razonables pero que ocultaban veneno mortal. Las preguntas aparentemente inocentes sobre el mandamiento divino, las sugerencias de que Dios les había ocultado algo bueno, la promesa de que serían como dioses si desobedecían, todo esto era una repetición de la. Cuando Eva extendió su mano hacia el fruto prohibido, Miguel sintió como si su propio corazón angelical se partiera en dos. Sabía lo que esta acción significaría: la entrada del pecado en el mundo, la separación de la humanidad de su Creador, siglos de sufrimiento y muerte que podrían haberse evitado si solo hubieran confiado en la sabiduría divina. Y sin embargo, incluso en este momento de tragedia cósmica, también sabía que Dios había previsto esto y que tenía un plan de redención que sería aún más glorioso que el estado original de inocencia. La caída de Adán y Eva fue seguida inmediatamente por cambios que se sintieron en todas las dimensiones de la creación. La naturaleza misma comenzó a mostrar signos de corrupción, las plantas empezaron a desarrollar espinas, los animales comenzaron a temerse unos a otros, el trabajo se volvió laborioso, el dolor entró en el mundo. Miguel lloró lágrimas angelicales por estos cambios, pero también se preparó para su nueva misión: proteger y guiar a la humanidad caída en su largo camino de regreso a Dios. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, fue Miguel quien recibió la solemne responsabilidad de guardar la entrada con una espada de fuego. Esta espada no era un instrumento de venganza sino de misericordia, impedía que los humanos caídos comieran del árbol de la vida y quedaran atrapados para siempre en su estado de pecado. La separación del paraíso era dolorosa pero necesaria para que pudiera comenzar el proceso de redención. Los primeros siglos después de la caída fueron tiempos de gran actividad para Miguel y sus ángeles. La humanidad, privada de la comunicación directa con Dios que había disfrutado en el jardín, necesitaba guidance y protección especiales para no perderse completamente en las tinieblas del pecado. Miguel asignó ángeles guardianes a cada ser humano, protectores invisibles que tratarían de inspirar pensamientos buenos y alejar las tentaciones más peligrosas. La historia de Caín y Abel marcó otro momento de profunda tristeza para Miguel. Ver cómo el pecado original se manifestaba en forma de envidia y asesinato entre hermanos le recordaba dolorosamente su propia experiencia con la rebelión de Lucifer. Cuando la sangre de Abel clamó desde la tierra, Miguel dirigió coros angelicales en lamentos que se mezclaron con el llanto de Dios mismo por la inocencia perdida. Durante los días de Noé, cuando la maldad humana había alcanzado proporciones que amenazaban con corromper completamente el plan divino de salvación, Miguel recibió órdenes de proteger especialmente a la familia de este hombre justo. Mientras las aguas del diluvio cubrían la tierra, ángeles bajo su comando guiaron el arca a través de las tormentas, protegieron a los animales en su interior, y mantuvieron viva la esperanza de un nuevo comienzo para la humanidad. La construcción de la Torre de Babel presentó a Miguel otro ejemplo de cómo el orgullo humano podía repetir los errores de la rebelión angelical. Cuando los constructores declararon su intención de hacerse un nombre y alcanzar el cielo por sus propios medios, Miguel reconoció los ecos de la arrogancia que había destruido a Lucifer. La confusión de lenguas que siguió fue una misericordia divina que previno un desastre espiritual aún mayor. El llamado de Abraham marcó el comienzo de una nueva fase en el plan divino de salvación, y Miguel recibió instrucciones especiales para proteger al padre de los creyentes. Cuando Abraham salió de Ur siguiendo únicamente la promesa de Dios, legiones angelicales marcharon invisiblemente junto a su caravana.
Cuando ofreció hospitalidad a 3 visitantes misteriosos cerca de las encinas de Mamre, Miguel fue uno de esos huéspedes celestiales que venían a anunciar el cumplimiento de las promesas divinas. La prueba suprema de Abraham en el monte Moría fue un momento de particular intensidad para. Durante los siglos de esclavitud en Egipto, Miguel mantuvo una vigilancia especial sobre el pueblo elegido. Aunque permitió que sufrieran para purificar su fe y prepararlos para su destino como portadores de la revelación divina, nunca los abandonó completamente. Sus ángeles inspiraron a las parteras hebreas para que desobedecieran las órdenes genocidas del faraón, protegieron al bebé Moisés en su cestita de juncos y prepararon el corazón del libertador para su futura misión. La noche de la primera Pascua, Miguel dirigió personalmente la operación que llevaría a la liberación de Israel. Mientras el ángel destructor pasaba por Egipto llevando juicio sobre los opresores del pueblo de Dios, Miguel se aseguró de que ninguna casa marcada con la sangre del Cordero fuera tocada. Este evento prefiguraba la futura salvación que vendría a través de la sangre del Cordero de Dios, y Miguel ya podía ver en visión profética ese día glorioso. El cruce del Mar Rojo fue un milagro que requirió la cooperación de todas las huestes angelicales bajo el comando de Miguel. Mientras Moisés extendía su vara sobre las aguas, legiones de ángeles contuvieron las fuerzas naturales que normalmente habrían causado que el mar se cerrara. Otros ángeles crearon muros de agua cristalina que permitían a los israelitas ver la gloria de Dios manifestada en este acto de liberación sobrenatural. Durante los 40 años en el desierto, Miguel estableció un sistema complejo de protección y provisión para el pueblo peregrino. Sus ángeles recolectaban el maná cada noche, asegurándose de que cada familia recibiera exactamente lo que necesitaba. Otros ángeles guiaban la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, proporcionando dirección y protección constantes. La entrega de la ley en el monte Sinaí fue otro momento de gloria especial para Miguel. Como comandante de los ejércitos celestiales, fue responsable de organizar la manifestación de poder divino que acompañó este evento fundamental. Los truenos y relámpagos, el sonido de trompetas celestiales, la presencia visible de la gloria divina sobre la montaña. Todo esto fue coordinado por Miguel y sus huestes para grabar indeleblemente en la memoria humana la importancia de esta revelación. Los siglos de la monarquía israelita trajeron nuevos desafíos y responsabilidades para Miguel. Durante el reinado de David, el rey según el corazón de Dios, Miguel se deleitaba en la música celestial que se elevaba desde el templo de Jerusalén. Los salmos de David, inspirados por el Espíritu Santo, resonaban en armonía perfecta con las alabanzas angelicales que nunca cesaban alrededor del trono divino. La construcción del templo de Salomón fue supervisada personal por Miguel, quien se aseguró de que cada detalle reflejara las realidades celestiales que Moisés había visto en el monte. Cuando la gloria divina llenó el templo en su dedicación, Miguel dirigió coros angelicales que se unieron con los levitas en alabanzas que hicieron temblar los fundamentos de la tierra con su poder y belleza. Pero los periodos de apostasía que siguieron causaron gran dolor a Miguel y sus ángeles. Ver al pueblo elegido adorar ídolos, oprimir a los pobres y olvidar las maravillas que Dios había hecho por ellos era como ver a sus propios hijos rebelarse contra un padre amoroso. Durante estos tiempos oscuros, Miguel protegía especialmente a los profetas que Dios enviaba para llamar al pueblo al arrepentimiento. Elías el profeta recibió protección angelical directa durante su ministerio. Cuando huyó de Jezabel al desierto, fue Miguel quien envió al ángel que lo alimentó con pan del cielo y agua pura, dándole fuerzas para el viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Durante el enfrentamiento con los profetas de Baal en el monte Carmelo, Miguel dirigió el fuego celestial que consumió el sacrificio y demostró. El periodo del exilio babilónico presentó nuevos desafíos para la protección angelical del pueblo de Dios.
Aunque permitió que fueran llevados cautivos como castigo por sus pecados, Miguel nunca los abandonó completamente. En Babilonia, protegió especialmente a aquellos que permanecieron fieles a pesar de las presiones para conformarse a la cultura pagana. Daniel el profeta se convirtió en uno de los protegidos especiales de Miguel durante este periodo. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Miguel mismo descendió para cerrar las bocas de las bestias feroces. Cuando sus 3 amigos fueron arrojados al horno de fuego, Miguel apareció visiblemente con ellos, caminando en medio de las llamas y protegiéndolos de todo daño. Las visiones proféticas de Daniel incluyeron revelaciones específicas sobre el ministerio futuro de Miguel. El profeta vio al arcángel como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, una promesa de que la protección angelical continuaría incluso durante los tiempos más oscuros de la historia humana. Estas visiones consolaron no solo a Daniel sino a generaciones futuras.